Estimados alumnos, como ustedes saben, el propósito de esta actividad es aclarar algunos conceptos que les permitan continuar su curso de forma exitosa. Iniciemos hablando de la epistemología. Independientemente de la disciplina de la que se trate, la epistemología está presente en todas ellas y les es común la pregunta: ¿cuál es la relación de estas con la disciplina o profesión? En el caso particular de la educación, resulta interesante comprender cómo se ha construido su identidad antes de identificar cuál es el vínculo entre estas. Para este propósito, resulta interesante recuperar algunos antecedentes al respecto. Uno de ellos se remonta a Herbart en 1806, quien sentó las bases con su primer intento de lograr que la educación fuese una disciplina independiente de la filosofía. El principal argumento para pensar que la educación podía ser una disciplina científica fue el hecho de reconocer que ésta era capaz de producir conocimiento científico que diera sustento a la práctica educativa, lo cual se intentó plasmar con la publicación de la obra Pedagogía General de Herbart. Un segundo antecedente en este caminar hacia la identidad de la educación como disciplina científica fue Wundt, quien funda el primer laboratorio de psicología experimental en 1879 en Alemania. Él, junto con su grupo de colaboradores, generó estudios sobre aprendizaje que se reconocen como los primeros de pedagogía experimental, los cuales se ha sugerido que pueden verse como evidencia empírica que podría ser considerada como uno de los pilares que da sustento a la práctica educativa. Una de las primeras cosas que podemos identificar en estos antecedentes es el argumento de que la práctica educativa podía estar basada en evidencia empírica y que es esto lo que precisamente le da identidad a la educación. En este sentido, la epistemología como rama de la filosofía está interesada en investigar cómo se genera y valida este conocimiento, qué y cómo cada disciplina llega a elaborar explicaciones sobre los fenómenos que le interesan y cómo llega a afirmar ciertos hallazgos como verdaderos. Comprender este vínculo entre educación y epistemología resulta relevante porque toda práctica profesional debe contar con una base de conocimiento que guíe la práctica. Pensemos en un médico quien, para poder especializarse en cardiología, necesita apropiarse de los conocimientos y técnicas pertinentes a esa práctica médica. Solo una vez que ha aprendido este conocimiento es capaz de ejercer como cardiólogo. Pero ese conocimiento que le es necesario para ejercer su práctica surge de la investigación. La investigación, por lo tanto, nutre con su producción de conocimiento a la práctica profesional, de tal manera que podemos decir que existe una relación bidireccional entre la investigación y la práctica profesional. Esta estrecha relación entre práctica profesional e investigación es la principal razón por la cual debemos comprender cómo se produce el conocimiento. Esto nos permitirá tener una mayor comprensión de la realidad educativa y de cómo llevar a cabo la aplicación de los conocimientos derivados de la misma. Para aproximarnos más a la comprensión de este vínculo, es necesario examinar cómo es el proceso de investigación. Como primer paso a este objetivo, hablaremos primero de qué es ciencia. Es muy común escuchar que un producto, por ejemplo, es altamente confiable debido a que sus resultados o efectos están científicamente comprobados, lo cual parece señalar que estuvo sometido a un riguroso proceso que seguramente implicó pruebas que confirmaron su fiabilidad. Sin embargo, la ciencia es más que esto. Podemos conceptualizar o entender a la ciencia desde tres dimensiones. Como un producto, entendiendo esto como las teorías, los modelos, los conceptos, las técnicas, entre otros. Como institución, como aquellas instancias u órganos encargados de regular la práctica científica, es decir, el hacer ciencia.
también como los códigos éticos, las academias de ciencias o como los consejos que regulan estas prácticas, en el caso de nuestro país como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT. Y también podemos entender la ciencia como una práctica colectiva, la cual se refiere a las prácticas concretas de los individuos, es decir, al comportamiento de los investigadores en su hacer ciencia. Estas tres concepciones pueden contribuir a una mayor comprensión y distinción de lo que es científico de aquello que no es científico. Una vez que hemos puntualizado esto y recuperado estas tres concepciones de lo que es ciencia, indaguemos sobre cómo es el proceso de investigación. Si tuviéramos que expresarlo en unos cuantos pasos, diríamos que el primero es saber qué es lo que se quiere estudiar o conocer. En nuestro caso particular, la educación es un gran universo dentro del cual pueden existir una variedad de temas susceptibles de investigar o conocer, por lo que es importante identificar con claridad el objeto del conocimiento al cual vamos a dirigir nuestro interés. Una vez seleccionado el objeto de conocimiento, debemos tomar en consideración que este puede abordarse desde distintos niveles de conocimiento o análisis. Podemos afirmar que todos los observadores, como se muestra en la figura que ahora están viendo, ven el mismo objeto de conocimiento. Al menos podemos decir esto si concebimos a todos ellos como observadores desde un punto de vista fisiológico. Los seres humanos vemos utilizando nuestros ojos y sabemos que en este caso la retina actúa como una pantalla en la cual se forman las imágenes de los objetos, llevando así la información al cerebro por medio de los nervios ópticos. En términos muy generales, esta sencilla descripción correspondería al ver fisiológico. Sin embargo, no todos vemos lo mismo. Pensemos, por ejemplo, en un accidente automovilístico. Los espectadores verán distintas cosas de acuerdo a sus prejuicios e historias de aprendizaje. Por lo tanto, cada espectador dará su descripción de acuerdo a su experiencia previa en estas cuestiones. Ahora, pensemos en un ejemplo más cercano a la educación. Si elegimos el objeto del conocimiento del bullying, por ejemplo, nos percataremos que existen al menos 3 enfoques o niveles de análisis desde los cuales podremos estudiar el fenómeno: el punto de vista psicológico, el punto de vista sociológico y el punto de vista educativo. Pensemos en cada uno de estos puntos de vista como un posible investigador detrás de cada uno de ellos. Cada investigador lo va a analizar de acuerdo a su formación disciplinar, dentro de la cual existen categorías o un marco conceptual bajo el cual analizará dicho objeto. Con base en lo anterior, podemos pensar que cada observador o investigador establecerá una relación u observación muy particular con el objeto de conocimiento. Es decir, se cuestionará diferentes aspectos sobre él dependiendo de su campo disciplinar, cultura, pensamiento y escala de valores, entre otras cosas. Por lo tanto, el observador tendrá una interacción muy particular con este objeto del conocimiento. Al resultado de esta interacción se le llama conocimiento. El siguiente paso en este proceso consiste en realizarnos preguntas acerca del objeto de conocimiento, pues es importante identificar qué de este objeto nos interesa. En nuestro ejemplo podríamos preguntarnos sobre cuáles son las causas que provocan este fenómeno. ¿Qué papel juegan los profesores y directivos en relación al desarrollo del acoso escolar? ¿Cuál es la influencia que tiene el contexto escolar en la presencia de este fenómeno? Estas preguntas nos serán muy útiles para el siguiente paso, pues el siguiente será plantear el problema e identificar por qué es importante el estudio de esta problemática. En otras palabras,
hacer o realizar la justificación. Las preguntas que realicemos nos servirán como guías para precisar cuál es la problemática específica en la cual estamos interesados. Con base en estos cuestionamientos podremos explicitar con mayor precisión esta problemática y tener presente la justificación. Un ejemplo de lo que podría ser la elaboración de planteamiento del problema y la justificación en nuestro ejemplo del bullying sería la siguiente. De manera reciente se han observado un incremento en las investigaciones que tratan de dar cuenta y comprender el fenómeno del bullying. En estas se han abordado una gran variedad de aspectos que parecen estar involucrados en el desarrollo de este fenómeno. Sin embargo, no hay aún hallazgos que apunten a clarificar cuál es la relación entre los diferentes contextos escolares en los que se puede identificar este fenómeno y la actuación e influencia del comportamiento de los profesores y directivos en la presencia del acoso escolar. Comprender la relación que existe entre estos dos aspectos resulta relevante, sobre todo para el desarrollo de programas de prevención de abuso escolar. Esto podría ser un ejemplo de cómo plantear nuestro problema y la justificación a partir de las preguntas que nos realizamos sobre el fenómeno. Este paso, a su vez, nos va a ayudar al siguiente nivel o el siguiente paso, que es plantear nuestro objetivo. Por lo tanto, así como las preguntas de primer nivel nos han ayudado a plantear y justificar el problema a investigar, ahora el planteamiento nos puede ayudar o contribuir a explicitar de forma más detallada y precisa el objetivo a investigar. Nuevamente, en nuestro ejemplo hipotético, podríamos elaborar un objetivo de la siguiente manera. La presente propuesta pretende identificar si existe una relación entre el comportamiento del profesorado y los contextos escolares en el desarrollo del abuso escolar. Una vez que hemos definido nuestro objetivo, el siguiente paso o nivel a concretar será pensar en las estrategias que seguiremos para lograr nuestro objetivo. La ventaja de tener un objetivo bien planteado y bien delimitado es que esto nos va a permitir identificar más adecuadamente las estrategias que podemos utilizar, de tal manera que podamos lograr o descifrar nuestras preguntas de investigación. Dichas estrategias deben estar formuladas de acuerdo al marco disciplinar, teórico, conceptual, desde el cual estemos abordando la problemática. Es por ello que, como mencionamos anteriormente, el observador investigador observará y analizará de acuerdo a estas características el objeto de conocimiento. Algunas preguntas que podríamos poner como ejemplo en nuestro caso hipotético son las siguientes. ¿Qué instrumento necesito para obtener información sobre la conducta del profesorado? ¿Qué estrategias o métodos de registro y observación puedo emplear para el análisis de los distintos contextos escolares? Entre muchas otras. A grosso modo, estos serían los pasos que nos explican cómo se da el proceso de investigación, aspecto que es importante comprender, puesto que está estrechamente relacionado con la práctica profesional. Y hacer o elaborar una propuesta de investigación nos permite comprender un poco más cuál es la labor de la epistemología al tratar de identificar cómo se genera el conocimiento humano. Espero que esta breve presentación haya sido clarificadora de muchos de los conceptos que hemos venido viendo hasta ahora. Les agradezco su tiempo y muchas gracias.